Buenas tardes, soy Génesis Narváez, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional, perteneciente al curso de nivelación GR11. La presentación le pertenece a la materia de Fundamentos de Matemática, impartida por la ingeniera Jimena Sánchez. Bien, el tema a ser expuesto es la lógica. La lógica se relaciona con los fundamentos de la matemática, la misma que estudia los conceptos fundamentales, tales que serían conjuntos, números reales, números complejos y funciones. Diremos que estas teorías son un conjunto de conceptos y proposiciones, las mismas que se relacionan con la lógica y también confirman a la matemática. Hablaremos de las teorías matemáticas. Bien, las teorías matemáticas. En esta podemos encontrar dos tipos de lógica. La lógica de proposiciones y la lógica de predicados. Por ejemplo, si a un número real le elevamos a la 1 o le multiplicamos a la 1 para que sea más sencillo de entender, nos daría de resultado el mismo número real. Esto se lo llamaría como conocimientos básicos, tal vez. ¿Qué nos diría la lógica de proposiciones? Que es evidentemente lógico que todo número real elevado, multiplicado por 1 nos va a dar el mismo número real. ¿Qué es lo que nos dice la lógica de predicados? Que si el resultado de tal ejemplo le volvemos a elevar a la 1, nos daría el mismo número real. Entonces podemos decir que sí, que son conocimientos básicos, tal vez. El ejemplo que vimos para la lógica de proposiciones y la lógica de predicados está conformado por dos proposiciones. La primera que dice que si a un número real le elevamos a la 1, esa sería la primera proposición. Y la segunda sería que el resultado sería el mismo número real. Bueno, esa es la estructura básica, pues, porque diremos que es un conocimiento o un concepto básico. Ya, ahora vamos con teorías axiomáticas. Tenemos conceptos y proposiciones. En conceptos tenemos conceptos primitivos y conceptos definidos. En proposiciones tenemos axiomas y teoremas. Bien, en conceptos primitivos podemos decir que no se definen explícitamente, sino que se definen implícitamente mediante los axiomas. La proposición axiomas, podemos decir que estas son proposiciones verdaderas. En conceptos definidos diremos que se definen únicamente por los conceptos primitivos y por consiguiente tenemos los teoremas que se definen únicamente por los axiomas. Ahora vamos a hablar de las proposiciones, que es un concepto básico de la lógica. En esta resaltan dos características que serían el primero, que es el principio del tercero excluido, que nos dice que una proposición tiene que ser verdadera o falsa. La segunda característica de una proposición es que nos dice que no puede ser verdadera y falsa. Esta proposición se le llama el principio de no contradicción. Y una última característica es que una proposición se puede expresar mediante otra proposición. Ahora hablaremos reglas de la sintaxis de la lógica, que son 6 reglas. La primera nos dice que utilizaremos letras del alfabeto, letras mayúsculas para representar proposiciones. La regla 3 de la sintaxis de la lógica nos indica el uso correcto de los símbolos para una proposición. La regla 3.1 nos dice que para el símbolo de negación iría como prefijo de la letra que pues representaría la proposición. La regla 3.2 nos dice que la conjunción, disyunción, implicación y doble implicación se pondrían entre las dos letras mayúsculas que se representarían una proposición.
Ya, la regla número 4 nos dice que utilizaremos V y F para representar el valor de verdad de una proposición. La regla 5 de la sintaxis de la lógica nos dice que utilizaremos paréntesis para evitar ambigüedades o confusiones. Y la regla 6 nos dice que se tienen que cumplir todas las 5 reglas anteriormente dichas para que sea una proposición. Ahora hablaremos del axioma del valor de verdad de una proposición, que por aquí les estaré poniendo un cuadro explicando las tablas de verdad con las siguientes explicaciones de las reglas de cada símbolo para las conectivas de una proposición. Ya, en el caso de que la proposición P, bueno, este es un abuso del lenguaje que está permitido usar, nos diría que si P es verdadero, la negación de P es todo lo contrario. Entonces sería falso. En el caso de que P sea falso y la negación de P, entonces nos daría verdadero. Ahora voy a hablarles sobre las reglas de las conectivas. La negación nos dice que sería lo opuesto al valor de verdad de la misma proposición. En la conjunción nos dice que se necesitan que tenga dos valores de verdad para que sea verdadero. Las demás son falsas. En la disyunción nos dice que solo se necesita que uno tenga el valor de verdad para que sea verdadero. El resto son falsas. En la implicación nos dice que necesita que el primero sea verdadero, el segundo falso, solo ahí es falso. Las demás son verdaderas. En la doble implicación nos dice que necesita que los dos valores de verdad sean iguales, bien las dos verdaderas o las dos falsas para que sea verdadero.